ese título es como bien chocante, pero les voy a hacer un cuento. El miércoles yo sentí que el pastor estaba como bien cargado, además de que le duele mucho la espalda y estaba bien adolorido. Yo le digo, no te preocupes, que yo predico el domingo. Yo había mirado el capítulo 11 de Hechos, que es el que corresponde en la serie que estamos llevando, y cuando hice algo que nunca debemos hacer, ser chapuceros con la obra de Dios. Pues yo miré ese capítulo por encima, vi que al principio todo eso fue una repetición del capítulo 10, y al final me pareció interesante esos pasajes del final, y dije, pues como se acerca el domingo de la Gran Comisión y las ofrendas de misiones están pobrecitas, mira, tendrá que hasta los papelitos que prepara Cheo, de verdad están pobrecitas las ofrendas de misiones, pues voy a predicar de esos pedacitos, y el título va a ser que no tienes un juez en el bolsillo para que metas la mano y saques, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que Dios tiene maneras interesantes de trabajar con uno. Digo, déjame leer el capítulo 11 de Hechos con más, no algo tum, sino con más dedicación. Y Dios me ha dado 4 galletas. De verdad, y no de comer. 4 galletas fuertes, porque uno nunca debe ser chapucero cuando está tratando con Dios. Cuando decimos heme aquí, mira, es todo tu ser. Tú se lo vas a dedicar. No vas a hacer las cosas para salir del paso, para quedar bien como esposito. Ay, qué linda, ella va a predicar, qué bueno. No. Las cosas no las podemos hacer así. Y miren, el capítulo 11 de Hechos es uno de los capítulos más importantes del libro de los Hechos. Y yo lo iba a tratar a lo tum. Y ese capítulo es sumamente importante, principalmente para nosotros. ¿Quién de aquí, le pregunto, es judío? Que levante la mano aquel que es judío. Nadie. Todos y cada uno de nosotros somos gentiles para los judíos. Somos impuros. No somos merecedores de llamar a Dios nuestro Dios. Este capítulo 11 es el punto donde el Evangelio se abre para los gentiles. La invitación de que Jesús murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros, no importa cuál es tu descendencia, está aquí en este capítulo 11. Y yo lo voy a tratar así. No vamos a leer el capítulo completo, pero el capítulo completo es bien importante. Voy a tomar algunas partes del mismo. Y en este capítulo, si usted se acuerda, hace 2 semanas atrás el pastor predicó sobre el capítulo 10, en el cual tenemos esa revelación que recibe Pedro y va a donde Cornelio, que es un gentil. Así que desde que Jesús ascendió a los cielos, a el momento donde se da esto, han pasado varios años. Esto no fue todo, ¿sabes? Que es lo que le había dicho antes de Hechos, te da la impresión de que todas las cosas están ocurriendo una detrás de la otra corridas. No. Hay un periodo de tiempo que ha pasado en la iglesia esa primitiva. Y vamos a ver, a veces pensamos e idealizamos que esa iglesia primitiva, wow, qué maravilla, qué buena era. Del capítulo 2
donde vendían todas sus propiedades y todo lo compartían y era chirichija, qué bien les iba todo. A este momento vemos que ya las culebritas esas que se meten, las zorras, han hecho daño en la iglesia, esa idealizada iglesia primitiva. ¿Por qué? ¿De qué estaba compuesta esa iglesia? Mira, de lo mismo que está compuesta esta iglesia ahora, de personas. Y las personas, los humanos, aunque sean hijos de Dios, tienen en ese corazón algo negro y feo de su vieja carne. Y cuando lo soltamos y lo dejamos que camine por entre medio de nosotros, va a haber conflictos y va a haber dificultades. Así que en esos primeros versículos de Hechos 11 nos dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Apóstoles y los hermanos. No eran los judíos que no creían en Jesús. No eran los judíos, ni los gentiles, ni nadie, sino los apóstoles, esos que andaron con Jesús, y los hermanos que estaban en Judea, aquellos que se habían. ¿Ustedes se acuerdan que Pedro predicó y cuántos se convirtieron? Como 5,000 personas. Pues, primero 3,000, ya había 8,000 personas ahí en el asunto. No eran extraños, eran la gente de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, o sea, regresa a Jerusalén después de lo que ocurrió en Jope, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ya vemos las divisiones. Tenemos unos que son los de la circuncisión, que son los judíos que tuvieron un encuentro con Cristo y son creyentes, son hermanos en la fe. ¿Por qué Pedro fue a comer con esa gente que no está circuncidada? El problema no era la circuncisión, era Pedro fue a comer con los incircuncisos. Para los judíos, compartir con un gentil era algo terrible, era algo imperdonable. Dios está cambiando a la gente en esa iglesia primitiva, pero todavía la carne está ahí batallando. Entonces, Pedro le explica su ministerio a los gentiles rápidamente. Este es el recuento de lo que sucedió en el capítulo 10, no lo vamos a leer. Pero cuando en la Biblia se repite, Dios se ocupa de que se repita lo mismo más de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante. Es importante que nos demos cuenta que 2 veces, en el capítulo 10 y en el capítulo 11, Pedro narra exactamente lo que habíamos visto en el capítulo 10. Le cuenta todos los detalles. Después de contarle todos los detalles, que le cuenta que el Espíritu Santo había sido derramado sobre esta gente que ellos consideraban que Pedro no debía ni siquiera compartir con ellos, ni comer en su casa. El Espíritu de Dios se derramó sobre esa gente, igualito que se había derramado sobre ellos. No había diferencia. Así que la cosa está interesante. Entonces Pedro les dice en el versículo 16 y 18, y este pedacito sí lo voy a leer: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo:
Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo, o sea Pedro, para estorbar a Dios. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Callaron. Se tuvieron que quedar callados. Pero es algo hermoso que aún dentro de esa separación reconocen y glorifican a Dios y reconocen que Dios le ha dado a los gentiles lo mismo que les había regalado a ellos. Le había permitido arrepentirse para vida eterna. Y entonces pasamos a una parte que aquellos que han cogido aquellos que están cogiendo las cartas de Pablo, esto va a ser un repaso. Los voy a poner aquí a pararlos para que. Y es la iglesia de Antioquía. Primero vamos a saber qué es lo que era Antioquía. Antioquía era una ciudad que era comercialmente bien rica e importante, pero tenía un detalle, que era bien pecadora. Tenía muchos dioses, servía a Diana y a Apolo. ¿Se acuerdan que en donde quiera que eran los cultos a Artemisa o Diana y Apolo teníamos prostitución religiosa? O sea, se prostituían, y esto era generalizado. No importa que fueras casada, soltera, lo que sea, se preparaban de una manera, iban al templo y se ofrecían como un sacrificio. Y era un patrón horrible, pero una realidad que existía. Había en ese tiempo como 15 ciudades que se llamaban Antioquía. En el libro de los Hechos nosotros encontramos 2 de ellas. Esta, que es Antioquía de Siria, y más adelante encontramos Antioquía de Pisidia. Pero esta ciudad en particular, que era una ciudad grande e importante, tenía una reputación muy mala, una reputación de verdad mala. Tenemos que a Esteban lo mataron, lo apedrearon. Eso causa que muchos cristianos, que todavía no se llamaban así, algo voló. Muchos cristianos se desparraman porque ellos se quedaron muy cómodos en Jerusalén y Jesús había dado unas instrucciones precisas que ellos no estaban obedeciendo. Así que la persecución, la muerte de Esteban provoca que se tienen que ir huyendo. Pero ¿qué hacen esos cristianos que fueron a Fenicia, Chipre, Antioquía? No le hablaban a nadie de la palabra de Dios. No le hablaban a nadie que no fuera judío de lo que Jesús le había mandado a hacer. Así que el evangelio se mantenía como exclusivo para los judíos. Pero siempre salen unos héroes de la fe. Y habían unos varones que venían de Chipre y de Cirene. Estos 2 lugares, Cirene es en el norte de África y Chipre es una isla que queda en el Mediterráneo. Ninguno de los 2 lugares eran lugares judíos. Así que estos varones que habían escuchado el evangelio son los únicos valientes que comienzan a hablarle a los que se consideraban, se les decía griegos, pero eran a todo aquel que no era judío, que anunciaron el evangelio del Señor. Y lo interesante que en este capítulo, en el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Así que tenemos que esta gente, que no tenían ningún ministerio enviado por Jerusalén, sino
venían de lugares que eran de gentiles, pero que tal vez yo pienso, ¿se acuerdan que cuando el Espíritu Santo desciende en el día de Pentecostés, había gente de muchos lugares allí que escucharon el Evangelio en sus propias lenguas? Pues no dudo que estas personas de Chipre y de Cirene habían estado allí, o alguien se ocupó de enseñarle las cosas. Pero lo interesante es, y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Miren, usted puede tener ministerios en la iglesia que tratan de cambiar la personalidad de la gente, de cambiar y modificar cómo la gente se comporta. Pero sin la mano del Señor no hay nada. Tienes un club social, un lugar donde la gente se reúne. Tú puedes tratar de convertir gente a la iglesia como una institución, pero sin la mano del Señor, nada. Esta gente, la mano del Señor estaba con ellos. Así que la gente, los que le escuchaban, se convertían al Señor. Y dentro de esta iglesia de Antioquía surgen y suceden muchas cosas interesantes. La iglesia crece sin participación de la gente de Jerusalén, sin participación de los apóstoles, sin participación de aquellos primeros que habían escuchado, aquellos primeros que vendieron sus propiedades y todos compartían. Ellos no estaban en ese asunto. Y esa iglesia crecía porque la mano del Señor estaba con ellos. Así que llega palabra de esto a Jerusalén. ¿Y qué dijeron? Tenemos que enviar a alguien para que vea qué es lo que está pasando allí. Porque allí no estamos nosotros. Y si es ahí una secta extraña que ha surgido, hay que ver qué es lo que está pasando. ¿Y a quién envían? Envían a Bernabé. ¿Se acuerdan de Bernabé? El hijo de consolación. Aquel que acompañó a Saulo cuando Saulo se presentó ante la iglesia de Jerusalén. Pues envían a Bernabé a Antioquía a ver qué es lo que está pasando. Y cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Así que esta iglesia de Antioquía está creciendo aceleradamente. Pero aquí hay una cosa interesante. Este hombre era un hombre bueno, un hombre de corazón bueno y estaba lleno del Espíritu Santo. Pudo haber sido una persona que llega y ve este boom de esta iglesia que está creciendo sin que ellos tuvieran nada que ver, y puede comenzar a ver las fallas, comenzar a ver los defectos, porque tú no fuiste el que montaste el kiosco. Así que Dios pone a una persona de corazón bueno y lleno del Espíritu Santo para que vaya a evaluar cuál era la situación. Y esa persona se regocija del triunfo y del crecimiento que ha tenido esa iglesia, que él no ha tenido nada que ver con eso. Y exhorta a todos a que permanezcan fieles al Señor. Bernabé se da cuenta que el trabajo es un trabajo bien grande. Y eso es algo que todo creyente debe darse cuenta cuando
enfrentas un trabajo que es demasiado grande para ti solo. A veces nuestro ego hace que queramos acaparar y no compartir las cosas buenas y las cosas malas. Así que Bernabé se acuerda de Saulo, que está en Tarso, lleva 12 años en Tarso. Y Bernabé va y busca a Saulo para que lo ayude en el ministerio en Antioquía. Y por un año completo se congregan allí y enseñaron a la gente, porque ahora esto es organizado. Vamos a estar educados y vamos a ser evangelizados con la palabra del Señor. La predicación fue predicación formal como predicación informal, que ese es el mejor tipo. Le hablan a los griegos, anuncian el evangelio del Señor Jesús, y las comunidades se transforman. ¿Se acuerdan que era una ciudad sumamente pecaminosa, lleno de cosas malas? Pues ahora esta comunidad se está transformando en algo especial que va a impactar al mundo. Y yo le pasé por encima y me quedé con el final. No, esa comunidad en la iglesia de Antioquía cambia el mundo. Y tú y yo estamos aquí hoy porque esa iglesia de Antioquía, porque esa comunidad se dejó transformar por el Espíritu Santo. Dentro de esta comunidad, dentro de Antioquía, de esta iglesia, es donde se le llama cristianos a los creyentes por primera vez. Habían sido llamados discípulos, habían sido llamados santos, habían sido llamados creyentes, habían sido llamados hermanos, habían sido llamados testigos, habían sido llamados seguidores del camino, nazarenos, pero ahora, de ahora en adelante, se le va a llamar cristianos. Pero no piense que qué bueno. Cristiano era un insulto. Pero no les estaban, era una burla el decirle cristiano. Porque esa palabra, ese final de ian, quiere decir partido de, o sea, como un partido político. Era el partido de Jesús, el partido de Cristo. O sea, no era que les estaban, ay, no hay algo bonito para ellos, los cristianos, no. Estaban diciendo que era como un partido político, estos son los de Cristo. Se burlaban de los seguidores de Cristo, de Jesús. Las personas de Jesús. Ironside, que fue un misionero en la China, se sorprendió que la gente, los chinos, les decían Yasuyan, Yasuyan. Y yo no sabía qué quería decir eso. Y se preguntó y le dijeron que Yasu era la palabra cantonesa para Jesús y Yan era hombre. Así que ellos estaban llamándolos hombres de Jesús a todos los misioneros que andaban con él. Miren qué hermoso que te digan que tú eres un hombre o una mujer de Jesús. De que los demás, por la forma en que tú vives, reconozcan de quién tú eres, a quién tú le perteneces. Cuán denigrado, cuán triste es últimamente el decir que tú eres cristiano. Ya no es lo mismo, no eres el hombre o la mujer de Jesús. Eres el hombre o la mujer de algún interés que no es el de Cristo, porque los valores y las enseñanzas de Cristo no están en los cristianos ahora. Tristemente.
Cuenta un historiador de la iglesia primitiva, y miren, hubo una época de mi vida que yo era fanática de leer la vida de los mártires de la iglesia, masoquistamente, de cómo, que sufrían, por lo que pasaban. Pues un creyente que se llamaba Santo de Lyons, que es de Francia, que fue torturado por Jesús, mientras lo torturaban, esperaban que dijera, o sea, que se le saliera una mala palabra o que dijera una maldición contra Dios. Pero le preguntaban, ¿cómo tú te llamas? Soy cristiano. ¿A qué nación perteneces? Soy cristiano. ¿En qué ciudad vives? Soy cristiano. Y los que lo estaban interrogando cada vez se ponían más molestos porque lo único que él contestaba es, soy cristiano. Los torturadores le hicieron cosas bien horribles para quebrantarlo y obligarlo a que él dijera otra cosa. Pero murió diciendo, soy cristiano. Qué triste que en el transcurso de los siglos el ser cristiano sea algo menor. Sienta orgullo, sienta la pasión de que cuando le pregunten, soy cristiano porque soy un hombre o una mujer de Cristo, le pertenezco. Y llegamos a donde yo iba a predicar, a la parte que yo les iba a predicar. Se acerca el domingo de la Gran Comisión. Lo vamos a ver por ahí en algún lugar. Celebrando el día de la Gran Comisión. Y, hermanos, todos y cada uno de nosotros hemos sido comisionados por Jesús a que tenemos que expandir el reino. El día 24 de mayo va a ser el día del domingo de la Gran Comisión, pero desde este fin de semana de abril hasta junio se puede recoger la ofrenda para la Gran Comisión. Y la Gran Comisión no solamente llega a los misioneros, sino es el fondo, ahora mismo la oficina del distrito de cada lugar donde hay iglesias de la Alianza, quien provee dinero para que esa oficina funcione es el fondo de la Gran Comisión. En años anteriores, por alguna razón, nosotros no participamos oficialmente, pero a mí me gustaría que este año, y es por, ay, gracias, no me la tomo porque está fría, pero este año la política de la Alianza ha cambiado en varias cosas, y una de ellas es cómo los misioneros se sustentan. En este momento, los misioneros que están en el campo tienen que levantar ofrendas para su sustento, pero con los fondos que vienen de la Gran Comisión, pues se reparten entre todos los misioneros que hay. Así que es importante que nosotros no nos olvidemos de lo que, como esos hombres de Cirene y Chipre, fueron y le hablaron a todo el mundo, como un Pablo, un Bernabé, que se encargaron de regar el Evangelio. Pero llegamos al punto en este capítulo 11, los versículos, y aquí era mi predicación, del 27 al 30, que dice que en aquellos días unos profetas fueron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempos de César Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo.
¿Dónde estaba ocurriendo esto? En Antioquía. ¿Era una ciudad judía? No, era una ciudad pagana. Toda esta gente, todos estos habitantes, que ya se les llama discípulos. ¿Por qué? Porque eran discípulos. Nosotros, 2000 y pico años después de Cristo, seguimos siendo discípulos. Somos seguidores de Cristo. Pues estos discípulos de Antioquía, que eran gentiles, eran paganos, originalmente habían sido transformados y convertidos por el Espíritu Santo. Levantan una ofrenda. En la historia de la humanidad, nunca una ciudad o un país extranjero levanta ofrenda para bendecir a otro. Hasta este punto en la historia. Antioquía, entre las muchas cosas maravillosas que tiene, no solamente llamó cristianos a los cristianos por primera vez, sino levanta una ofrenda para enviarla a un país extranjero. No es para ellos, no es para la bendición de ellos, sino para otra gente que está lejos de ellos. Su corazón tenía la presencia del Espíritu Santo. Se compadecieron y levantaron una ofrenda y enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Confían en Bernabé y en Saulo para que lleven esa ofrenda a Jerusalén. Cada cual dio de acuerdo a los recursos que tenían. Los que tenían más, dieron más. Y los que tenían menos, pues dieron menos. Lo dieron con fe, confiando en que ese regalo era una inversión digna al reino de los cielos y no una pérdida. Tenemos que ver que cuando enfrentamos a las misiones, nosotros tenemos 4 llamados. Todos estamos llamados a ir. Hermanos, no tienes que montarte un avión e ir a China. No tienes que montarte un avión e ir a África. Tú tienes un vecino al lado de tu casa. O sea, todos estamos llamados a ir. Pedro, Bernabé, Saulo, estos dos, los hombres de Chipre y de Cirene, cada uno de ellos fue. Hizo lo que le correspondía. Pero también estamos llamados, así como la iglesia de Antioquía, o como la iglesia de Jerusalén primero cuando envía a Bernabé, y Bernabé busca a Saulo para que lo ayude en la misión, estamos llamados a enviar. Algo que podemos hacer todos y cada uno de nosotros es orar. Ese es otro llamado. Hay que orar porque la palabra llegue a todas las naciones. Y lo otro es aportar económicamente a la misión, que es recoger una ofrenda. Y tenemos el ejemplo más maravilloso en esa iglesia de Antioquía, donde se recogió la ofrenda conforme a los recursos que tenían. No le pidieron a nadie que se quedara con hambre, sino tú das de acuerdo a lo que tienes. Tus recursos pueden ser económicos, pero también pueden ser de fe. ¿Cómo tú ofrendas con tus recursos de fe? ¿Cómo lo haces? Orando, dedicándole tiempo a la oración, pero una oración dirigida a algo específico, que es a la misión, a los que necesitan. Y tener la fe suficiente también de entender que a veces hacemos sacrificios económicos y Dios provee. Miren, eso yo lo he visto en nuestra vida.
Lo he visto constantemente, a veces estamos cortos, pero los diezmos y las ofrendas no son negociables. Y Dios siempre provee. Y Dios nunca nos ha puesto en vergüenza. Dios nunca nos ha dejado desprovisto. Porque uno confía en la provisión de Dios. Y un asunto sobre esto de ofrendar, ¿qué es lo más importante? No es que tengas dinero o no tengas dinero, es que tomes la decisión de hacerlo. Si tú no te decides hacerlo, si tú no determinas que de ahora en adelante voy a sacar 5 pesitos semanales para ponerlo en la ofrenda misionera, tristemente nunca lo vas a hacer, porque siempre va a haber una excusa, siempre va a haber algo que se te atravesó en tu casa que necesitas poner esos 5 pesos para ir a Burger King. O para hacer otra cosa, para o completar la luz, o completar el agua, o lo que sea. Usted póngase la determinación de ofrendar. No todos en la iglesia, no sé cuántos son las familias que ofrendan para misiones, pero Cheito nos prepara un sobrecito y usted, cada vez, sé que la hermana Lidia hoy me lo pidió, así que sé que la hermana Lidia y José ofrendan para la ofrenda misionera. Y Cheito va apuntando. Yo me hice una propuesta de todas las semanas ofrendar $10. Estoy ofrendando más de eso, así que. Pero es cuestión de uno determinar hacer algo y hacerlo. No ponerse excusas, sino hacerlo. Miren, y confiar, la confianza. Esta iglesia de Antioquía le dio su ofrenda a estos 2 hombres, a Saulo y a Bernabé, que no eran de su comunidad, eran unos extraños que vinieron a ayudarlo. Le entregan la ofrenda y confían en que está puesta en las manos correctas, que va a llegar a su destino y que Dios se va a glorificar en ese proceso. A veces no ofrendamos para misiones porque pensamos que el dinero lo vamos a usar para otra cosa. Gracias a Dios pertenecemos a un concilio que entre sus méritos está de que la mayor parte del dinero que se envía para misiones se utiliza para las misiones. No es que van a construir estos mega edificios y van a tener este montón de empleados y todo se va a ir en eso. No, el dinero se usa para lo que se da. Le estoy haciendo el cuento bien grande. Meta su mano en su bolsillo, no tenga pena, no tiene un cangrejo ahí, esto es para un güey. No tiene nada que lo vaya a morder cuando meta la mano en el bolsillo. Confíe que Dios provee. Confíe en que Dios multiplica. Confíe en que esas ofrendas se van a utilizar para avanzar el reino de los cielos en la tierra. Hermanos, no es que todas las naciones que escuchan el Evangelio se van a convertir, pero lo van a escuchar y eso es todo lo que nos pide. Jesús regresa cuando todas las naciones escuchen el Evangelio. Ese es el momento de que Él regresa y todos y cada uno de nosotros queremos que Jesús regrese. Cada vez la vida es más horrible. Queremos estar en los cielos con Él. Amén. Y ese es lo que falta hacer. Todavía hay muchas naciones que no han escuchado el Evangelio. Hay naciones que todavía no han sido tocadas. No es para que se conviertan corriendo todos y cada uno de ellos. Eso es lo que Dios quiere. Pero Dios nos da la libertad de decir sí o de quedarnos perdidos en la muerte eterna. Así que, hermanos, yo los exhorto a que allí en la mesa
Hay unos sobres color manila. Usted coja un sobrecito, lo que tiene que escribir es Día de la Gran Comisión y su nombre para que el hermano Cheito mantenga el recuento. Y antes de el 24 de mayo, por favor, pues haga su ofrenda. Es importante, así como esa iglesia escucharon, viene el hambre, vamos a aportar, vamos a ayudar a aquellos que no tenían nada que ver con ellos. Así mismo nosotros debemos ser desprendidos. Y es lo que nos invita la lectura de ese pequeño pasaje. Vuelven y relean el capítulo 11, porque es el capítulo que muestra la bendición que Dios ha tenido para cada uno de nosotros que éramos parte de su pueblo escogido. Y nos ha adoptado, y como cantamos, somos el pueblo de Dios. Esa canción, usted debe analizarla, porque Jesús no nos dio solo salvación. Qué bueno que nos salvó, qué bueno que nos redimió. Al tú aceptar a Cristo, tú recibes algo maravilloso que es el Espíritu Santo que viene a morar en cada uno de nosotros. ¿Y usted sabe lo que tiene el Espíritu Santo? Poder de lo alto. Y ese poder de lo alto que nosotros limitamos, lo hacemos menos, lo hacemos chiquito, habita en cada uno de nosotros. Mira, libere el poder del Espíritu Santo que mora en usted. Deje de hacerlo pequeño. Deje de pensar que tiene Silvia que orar por usted para que usted tenga sanidad. El poder de sanación está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene el poder de libertar a los caídos. Así que, muévase de verdad. Siéntalo. Dios está tratando conmigo y a veces Dios te trata no con pañitos de pasarte la mano, pero le doy gracias porque de verdad que lo estoy escuchando y eso todo y cada uno de nosotros puede sentirlo también, porque Dios quiere hablar con cada uno de nosotros, no es con unos escogidos, que escogido, yo no soy escogido, pero es sintonizarse a no escuchar todas las voces que están por ahí y escuchar la palabra de Dios y la voz de Dios que te dirige. Le pido perdón al Señor, le pido perdón a ustedes como iglesia por tratar de hacer las cosas sin poner todo mi empeño, sin toda mi dedicación. Y pensé que con hacer las cosas mediocres no sale bien. Dios no deja que las cosas salgan bien. Dios no deja que tú no lo glorifiques, que tú no des lo mejor de ti. Él te lo va a enseñar y te vas a poder. Que sintonicémonos en la emisora del Espíritu Santo, que es la que nos conecta directamente con el Padre y nos da poder. Vamos a orar. Primero quería, esto es un llamado, yo no hago llamado nunca, pero igual que yo he atravesado este proceso de sentir que le estoy fallando a Dios, que no estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, que estoy menospreciando su palabra.
Tal vez usted también tiene algún conflicto con Dios, alguna situación en la que usted le está fallando a Dios y usted lo sabe. Yo le pido que si usted está atravesando esas situaciones, que se ponga de pie, que vamos a orar. Cada uno de los que está quedando, por decirle algo, Dios los bendiga a cada uno, Señor. Señor, te doy gracias porque eres tan bueno y tan maravilloso. Padre, te pido que en la vida de cada uno de los hermanos que se ha puesto de pie, tú te reveles, tú le muestres lo que tú quieres. Tú eres el que eres todopoderoso. Tú eres el que nos puede llevar a pastos verdes, a agua cristalina. Padre, que pongamos ante ti en este momento, aquí en el altar, que pongamos esas cosas que sabemos que no te agradan y ayúdanos a vencer, ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a perseverar, ayúdanos a mostrar tu rostro perfecto y hermoso al mundo que nos rodea. Padre, que seamos testimonios vivos que tú estás presente en nuestras vidas. No permitas, Señor, que nos desviemos, que pensemos que se trata de nosotros, que nosotros no la sabemos todas. Dejamos que tu Espíritu Santo nos mueva, nos quebrante, nos vuelva a formar y nos permita brillar con tu luz, no con la luz nuestra. Te pido, Señor, que tú toques a cada uno de los corazones de los que está aquí, que tú toques su vida, sus fibras más internas, que los transformes, que tú quites aquellas cosas que no te agradan y que luchamos y luchamos y luchamos y no podemos, porque no estamos hechos para poder. Eres tú, solo tú, el que le tenemos que dar permiso para que obre en la vida de cada uno de nosotros. Padre, te presento a cada uno. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada vida, tú conoces cada pensamiento. Padre, trabaja en cada uno de nosotros. Culmina esa obra maravillosa. Santifícanos, Señor. Santifícanos. Porque tú eres un Dios santo, santo, santo. Padre, te lo pido en el nombre glorioso de tu amado Jesucristo. Amén y amén.